El mundo que conocemos, con sus luces eléctricas, sus motores y su energía invisible que recorre ciudades, no sería el mismo sin Nikola Tesla. Sin embargo, detrás de ese nombre se esconde un hombre que murió en soledad, incomprendido y olvidado por muchos. ¿Cómo pudo alguien que dio tanto a la humanidad terminar en el silencio de una habitación de hotel en Nueva York? Para entenderlo, hay que volver al principio. Tesla nació la noche del 10 de julio de 1856 en el pequeño pueblo de Smiljan, dentro del entonces Imperio Austrohúngaro. Su padre, Milutin Tesla, era sacerdote de la Iglesia Ortodoxa. Un hombre estricto, amante de los libros, de la poesía y de la filosofía, que soñaba con que su hijo siguiera la misma vocación clerical. Su madre, Georgina, conocida como Uka, en cambio, no tenía estudios formales, pero poseía una memoria sorprendente y un ingenio práctico fuera de lo común. Era capaz de recitar poemas extensos de memoria y diseñar herramientas domésticas que facilitaban la vida cotidiana. Tesla reconocería años más tarde que todo lo que había heredado de su talento creador provenía de ella. Desde sus primeros años, Nikola mostró un carácter distinto. Era un niño curioso, sensible y con una imaginación desbordante. No solo jugaba, sino que creaba. Construía pequeños artilugios, pensaba en máquinas y observaba la naturaleza con fascinación. Le gustaba especialmente contemplar las tormentas eléctricas, quedaba hipnotizado por los relámpagos y más tarde confesaría que esas visiones lo inspiraron en su pasión por la energía. Pero su infancia también estuvo definida por una tragedia que lo marcaría para siempre. Daniel, su hermano mayor, murió. Daniel, de 12 años de edad, era brillante, talentoso y admirado por toda la familia. Para los padres, era el orgullo y la esperanza del futuro. Nikola, siendo apenas un niño, lo miraba con una mezcla de admiración y celos silenciosos, pues siempre sentía que su hermano brillaba más que él. Una noche oscura, todo cambió. Daniel sufrió un accidente mientras montaba a caballo. El animal, desbocado, lo lanzó violentamente al suelo. La tragedia fue inmediata e irreversible, el joven murió frente a los ojos de la familia. Nikola, pequeño y frágil, fue testigo del dolor desgarrador que envolvió la casa. Su madre lloraba inconsolable, y su padre, severo y religioso, veía en la pérdida una prueba divina. Pero lo que más marcó al niño fue el vacío que dejó en su propia vida. De pronto, él ya no era la sombra de un hermano brillante, sino el sobreviviente de una tragedia. Algunos biógrafos creen que desde ese momento Tesla comenzó a tener visiones, destellos de luz, imágenes que aparecían en su mente como si fueran reales. La muerte de Daniel habría sido el detonante de esos episodios místicos que lo acompañarían toda su vida. Nikola creció cargando una mezcla de culpa y destino. Por un lado, la idea de que quizás su familia siempre habría querido que fuera su hermano el que viviera. Por otro, la certeza íntima de que debía hacer algo extraordinario con su vida, como si tuviera que llenar ese vacío imposible de reemplazar. En ese ambiente, entre la disciplina del padre, la creatividad de la madre, la herida de la pérdida y una mente inquieta que nunca dejaba de trabajar, se fue forjando el carácter de Nikola Tesla. Un niño que, aunque entonces nadie lo sabía, estaba destinado a convertirse en uno de los grandes genios que cambiarían el rumbo de la ciencia y la tecnología en el mundo moderno. Su educación superior comenzó en 1875 en la Universidad Politécnica de Graz, en Austria. Durante sus estudios, Tesla se interesó profundamente en la electricidad y notó una falla en el motor Gramme-Dinamo, proponiendo una solución que eliminara el uso del conmutador, una idea que su profesor desestimó. Después de la universidad, Tesla trabajó en la Compañía Nacional de Teléfonos de Hungría, donde perfeccionó sus habilidades en ingeniería eléctrica. En 1882, se trasladó a París para trabajar en la Continental Edison Company. Fue aquí donde concibió la idea del campo magnético rotativo, el principio fundamental de su sistema de corriente alterna.
Había trabajado incansablemente, incluso diseñado mejoras para la Edison Continental Company, pero la promesa de un futuro eléctrico aún no se materializaba plenamente en el viejo continente. Un día, con una carta de recomendación de Charles Batchelor, uno de los socios de Thomas Edison, en la mano, Nikola tomó una decisión audaz. Batchelor había escrito: «Conozco a dos grandes hombres y usted es uno de ellos, el otro es este joven». Era una carta que representaba la esperanza, un pasaporte a un nuevo mundo donde sus inventos quizás serían comprendidos y financiados. En 1884 se embarcó en un viaje transatlántico hacia Nueva York. El viaje fue todo menos tranquilo. Perdió su pasaje, su dinero y gran parte de su equipaje. Además, se encontró en medio de un motín a bordo, donde tuvo que defenderse valientemente para sobrevivir. Llegó a las costas americanas con solo unos pocos centavos en el bolsillo, algunos de sus poemas y bocetos de sus inventos, y una fe inquebrantable en su destino. La primera vista de Nueva York debió ser abrumadora. La ciudad, un hervidero de actividad, energía y contrastes, con sus calles bulliciosas y sus rascacielos incipientes, era muy diferente de la tranquilidad de su Croacia natal. Sin embargo, para Nikola, representaba la tierra de las oportunidades, un lugar donde la innovación era celebrada y donde, esperaba, sus sueños eléctricos podrían finalmente echar raíces. Caminando por las calles de Manhattan, se dirigió directamente a las oficinas de Edison. La conversación con el mago de Menlo Park fue legendaria. Edison, un defensor acérrimo de la corriente continua, inicialmente se mostró escéptico ante las ideas de Nikola sobre la corriente alterna. Sin embargo, reconoció el genio del joven inventor y le ofreció un trabajo. Los primeros meses en Estados Unidos fueron una mezcla de euforia y frustración. Trabajó incansablemente para Edison, resolviendo problemas complejos y mejorando los generadores de corriente continua. Se le prometió una considerable suma de dinero si lograba ciertas mejoras, una promesa que Edison nunca cumplió, diciéndole que no entendía el humor americano. Esta desilusión lo llevó a renunciar y a emprender su propio camino. Durante un tiempo, cavó zanjas para ganarse la vida, pero incluso en esos momentos oscuros, sus sueños persistieron. Fue entonces cuando la suerte intervino en forma de inversionistas que vieron el potencial en sus diseños de motores de corriente alterna. Fundó la Tesla Electric Company y poco después se unió a George Westinghouse, un industrial visionario que compartía su creencia en la corriente alterna. De pronto, Nikola no estaba solo. Comenzaba así una de las batallas más apasionantes de la historia de la ciencia, la llamada Guerra de las Corrientes. De un lado, Thomas Edison, con su imperio eléctrico basado en la corriente continua. Del otro, Tesla y Westinghouse, defendiendo la corriente alterna, más eficiente y capaz de llevar energía a largas distancias. Edison no se quedó de brazos cruzados. Para desacreditar a Nikola, emprendió una campaña cruel, organizaba demostraciones públicas electrocutando animales con corriente alterna, intentando convencer al mundo de que era demasiado peligrosa. Nikola, en cambio, mostraba otra cara, él mismo se exponía a descargas de alta tensión para probar que su sistema era seguro. Dos visiones opuestas del progreso chocaban frente a los ojos del mundo. La batalla alcanzó su clímax en 1893, cuando el gobierno estadounidense debía decidir quién iluminaría la Exposición Universal de Chicago. Edison confiaba en obtener el contrato, pero fue Nikola, de la mano de Westinghouse, quien lo ganó. Aquella noche, cuando miles de bombillas brillaron al mismo tiempo bajo la corriente alterna, la humanidad fue testigo del triunfo de una nueva era. No fue la única victoria. Poco después, Nikola y Westinghouse consiguieron el proyecto más ambicioso de su tiempo, construir la central hidroeléctrica en las cataratas del Niágara. El poder del agua convertido en electricidad, transmitido a kilómetros de distancia, fue la confirmación definitiva de que Tesla había cambiado el mundo.
Sin embargo, el destino del genio nunca fue fácil. Aunque sus ideas dieron forma al sistema eléctrico que aún hoy usamos, nunca supo manejar las riquezas que podrían haberlo acompañado. Renunció a millones en regalías para salvar a Westinghouse de una crisis financiera, mostrando una vez más que para él, la ciencia estaba por encima del dinero. Después de su gran victoria con la corriente alterna y el éxito de la planta hidroeléctrica del Niágara, Nikola Tesla soñaba con un futuro aún más audaz, un mundo donde la electricidad y la comunicación viajaran sin cables, atravesando océanos y conectando a la humanidad entera. Ese sueño lo llevó, a finales del siglo XIX, a buscar el respaldo de uno de los hombres más poderosos de su tiempo, J. P. Morgan, el magnate financiero que controlaba bancos, ferrocarriles y, cada vez más, el destino de la industria eléctrica. Nikola le presentó un proyecto revolucionario, la construcción de una torre gigantesca que permitiría transmitir mensajes, voz e imágenes a cualquier punto del planeta. Morgan, que veía en esa idea un negocio prometedor para dominar las telecomunicaciones transatlánticas, accedió a financiarlo. Así nació el ambicioso proyecto de Wardenclyffe Tower, en Long Island. Con el dinero de Morgan, comenzó la construcción en 1901. La torre, de unos 57 metros de altura, parecía un faro salido del futuro. Pero mientras los obreros levantaban la estructura, Nikola guardaba un secreto: su plan no era solo transmitir señales de radio, como Morgan creía, sino enviar electricidad gratuita e inalámbrica a todo el mundo. Ese idealismo fue su perdición. Cuando Morgan comprendió que Nikola no buscaba ganancias, sino regalar energía a la humanidad, se retiró del proyecto. No estaba dispuesto a financiar un invento que no generara control ni riqueza. Sin el respaldo del magnate y con deudas que lo ahogaban, se quedó atrapado en un sueño inconcluso. La torre nunca llegó a funcionar y años después fue demolida para pagar a sus acreedores. El episodio con J. P. Morgan marcó un quiebre en su vida. De ser el inventor admirado por el mundo, Tesla pasó a convertirse en un visionario aislado, cada vez más incomprendido por la sociedad y abandonado por los poderosos. A partir de entonces, su vida se volvió más solitaria. Cambiaba de hotel cada vez que no podía pagar la renta, se refugiaba en hábitos extraños que alimentaban la imagen de genio excéntrico. Evitaba las perlas, no soportaba tocar cabellos humanos y repetía acciones en series de 3, convencido de que aquel número encerraba un secreto universal. Las palomas del parque se convirtieron en sus únicas amigas. A pesar de la pobreza y el olvido, aún recibió ciertos reconocimientos. En 1917 le entregaron la Medalla Edison, un premio que aceptó con ironía, pues venía con el nombre de su viejo rival. Y en la década de 1930, algunos periódicos lo entrevistaban como una curiosidad viviente, el inventor que hablaba de rayos de la muerte y energía cósmica. Finalmente, en enero de 1943, Nikola Tesla murió solo en una habitación del Hotel New Yorker a los 86 años. Nadie lo acompañaba, salvo los recuerdos de un futuro que no alcanzó a ver. Ese mismo año, la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció sus patentes de radio, confirmando lo que él siempre supo, que sus ideas estaban décadas adelantadas a su tiempo. La genialidad y la fragilidad de su mente. Nikola fue una de las mentes más brillantes de la historia, un visionario que transformó el mundo. Sin embargo, su brillantez estuvo entrelazada con una personalidad compleja y lo que muchos consideran una lucha con problemas de salud mental. Desde joven experimentaba lo que describía como flashes de luz que le causaban ceguera momentánea y venían acompañados de visiones. Estas no eran meras imaginaciones para él, sino una forma de ver y diseñar sus inventos en un laboratorio mental, una herramienta fundamental en su proceso creativo. A medida que su carrera avanzaba, estas peculiaridades se hicieron más evidentes.
Tenía una aversión extrema a las joyas, especialmente a las perlas, y un profundo disgusto por tocar el cabello de otras personas. La limpieza y el orden eran obsesiones para él, lavándose las manos compulsivamente y exigiendo un número específico de servilletas en cada comida, siempre divisible por 3. Su sensibilidad auditiva era asombrosa, reportando escuchar el tic-tac de un reloj a 3 habitaciones de distancia. La compañía humana a menudo lo abrumaba y prefería la soledad de su laboratorio o la compañía de las palomas de Nueva York, a las que cuidaba con una devoción casi paternal. Algunos historiadores y psicólogos sugieren que pudo haber sufrido de trastorno obsesivo-compulsivo y posiblemente de esquizofrenia o algún tipo de psicosis. Su mente, un torbellino de ideas, era un motor incansable de invención, pero su incapacidad para lidiar con el lado práctico y comercial de sus descubrimientos y su creciente aislamiento lo llevaron a una vida solitaria. La complejidad de la mente de Nikola no era un fenómeno aislado en su familia. Su padre tenía una memoria fotográfica y un intelecto agudo, pero también mostraba un temperamento volátil y episodios de ira. Su intensidad se vería más marcada en sus hijos que en sus 3 hijas. Pero fue su hermano mayor, Dañe, quien dejó la huella más profunda. Al igual que Nikola, sufría de visiones y experimentaba flashes de luz. La trágica muerte de Dañe a los 12 años fue un evento devastador para un joven Nikola de 7 años. Este suceso no solo dejó una profunda herida emocional, sino que también sembró en Nikola un sentimiento de inferioridad y la presión de vivir a la altura del genio de su hermano fallecido. Estas observaciones nos llevan a considerar la posibilidad de que la genialidad y las excentricidades de Nikola Tesla no surgieron de la nada, sino que pudieron tener raíces en una compleja interacción de factores genéticos y ambientales. La familia Tesla ofrece un fascinante estudio sobre la delgada línea entre la genialidad, la excentricidad y las manifestaciones de la mente humana. Nikola Tesla vivió una vida de sacrificios, a menudo sumido en la soledad y la pobreza, mientras lidiaba con sus retos mentales. Pero fue precisamente esa entrega total, esa obsesión por sus ideas, la que nos regaló el mundo moderno que conocemos. Su historia es un recordatorio de que los grandes avances de la humanidad no siempre nacen de mentes perfectas, sino de almas audaces que se niegan a ser definidas por sus desafíos. Tesla no solo inventó el futuro, sino que nos demostró que no hay barrera mental que pueda detener a un espíritu decidido a cambiar el mundo.